nuestra cita semanal con el acontecer cultural cubano a través de nuestros vitrales, revista que transmitimos desde nuestro estudio ubicado en el corazón de la Rampa Habanera. Soy Rosy Amaro y le invito a acompañarnos en la próxima media hora. No se aparte. Hoy estaremos visitando un espacio habanero que atesora valiosos documentos del Che Guevara y llegaremos hasta la Galería Habana, donde se exhibe Elogio de la Simplicidad, una selección de trabajos del reconocido diseñador cubano Félix Beltrán. De todo esto y mucho más les estaremos comentando hoy. Siga hasta el final y siempre recuerde que a través de este canal usted puede contar con nosotros cada semana, aquí en Vitrales, donde también contamos con usted. Adentrarse en su vida y obra es para la doctora María del Carmen Ariet la forma más profunda de rendirle homenaje, no solo desde el Centro de Estudios Che Guevara, sino también desde su quehacer como investigadora, que tuvo en sus manos la realización personal y profesional de rescatar en volumen la memoria del Che a través de documentos y cartas escritas por él, un archivo que hoy forma parte del Programa de la Memoria del Mundo de la UNESCO. En esta ocasión llegamos hasta aquí tras la obra del creador visual Félix Beltrán, quien durante la década del 60 y el 70 se convirtió en uno de los diseñadores más importantes del país. CMBF se sigue renovando no solamente en su programación, sino que se ha distinguido por ser una gestora cultural de proyectos culturales y que se llevan a las principales salas de conciertos de la capital, y que ya esas principales salas esperan por los proyectos que se gestan en CMBF. La Casa Habanera, donde habitara por algunos años el excepcional guerrillero heroico, sigue conservando su memoria. Allí tiene la sede el Centro de Estudios Che Guevara, un sitio que entre sus ricos archivos documentales cuenta con los fondos bibliográficos y fotográficos de su biblioteca, incluidos materiales inéditos elaborados por él e investigaciones realizadas sobre este argentino de nacimiento, cubano por adopción y latinoamericano raigal. Conocer a Ernesto Guevara de la Serna, el internacionalista y eterno amigo de Cuba, es para este pueblo un privilegio, pues el Che encontró en la mayor de las Antillas también un vínculo indiscutible con la revolución que siempre quiso para los pueblos de América Latina. Adentrarse en su vida y obra es para la doctora María del Carmen Ariet la forma más profunda de rendirle homenaje, no solo desde el Centro de Estudios Che Guevara, sino también desde su quehacer como investigadora, que tuvo en sus manos la realización personal y profesional de rescatar en volumen la memoria del Che a través de documentos y cartas escritas por él, un archivo que hoy forma parte del Programa de la Memoria del Mundo de la UNESCO. Aquí empezaron a surgir una cantidad de documentos que se desconocían, muchos inéditos, pero además de un valor extraordinario, no solo por lo inédito, sino porque eran muchos manuscritos. Claro que eso nos tomó trabajo para poder transcribir su contenido, porque yo la letra del Che no la domino mucho, la leída por suerte sí, y fuimos sacando ordenadamente todo lo que no se conocía y algunas cosas que se conocían, pero que formaban parte de los manuscritos del Che, y eso nos ayudó a ampliar el conocimiento de eso. La épica del tiempo, biografía del Che en facsimilares, recorre la vida y obra del guerrillero a través de imágenes y documentos que se encontraban en manos de Aleida, su hija. Si tú lo veas, tiene, como todo el mundo, la inscripción de nacimiento, algunas cosas que teníamos del niño en su escuela, la primera escritura, cosas que además asombran por su propia elaboración y que fue una constante en
Ernesto Che, vamos a llamarlo de esta manera. Aquí tenemos que lo encontramos dentro de las cosas que él guardaba, un índice de libros, que lo empezó a hacer según un testimonio que dio a los 15 años. Está un intento de libro que quiso hacer desde Guatemala, hay un cuaderno que se llama La función social del médico en América Latina. Declarado ciudadano cubano por nacimiento, igual que le hicieron a Máximo Gómez, aquí en este caso estamos certificados que los tenemos en el archivo. El cambio de caligrafía desde la niñez hasta la adultez, las cartas a su familia, los viajes por toda América, así como sus palabras a Cuba, hacen de este libro baluarte de la historia nacional y del legado de Ernesto Guevara de la Serna, quien, como escribió Eduardo Galeano, decía lo que pensaba y hacía lo que decía. Consideró a la conciencia como motor capaz de generar al hombre nuevo y con esa idea puso la vida por delante. Su legado en América toda y su voluntad política por la unión de los pueblos hoy son banderas de lucha para las naciones del mundo, banderas de la sensibilidad humana y sobre todo de una realidad que él mismo destaca. Por la vida he pasado buscando mi verdad. Desde La Habana, Elena Godínez Dalmau para Vitrales. CMBF Radio Musical Nacional, con 75 años de fundada, se ha mantenido fiel a la difusión de las mejores obras clásicas del repertorio universal y de nuestro pentagrama con sus diversos géneros, así como a la promoción de lo más valioso de nuestra cultura. La música sana el alma, y si viene de la radio te inspira a seguir escuchando su hermosura y calidez. Mucho más se abraza el talento y la creación de CMBF Radio Musical Nacional, una emisora con 75 años de historia que hoy evoluciona pero no pierde sus esencias al compartir música y esperanza para todas las generaciones. Mis inicios están marcados por, a punto de concluir mi carrera de historia, pues me parece que acercarme a CMF fue lo más importante porque ya me gustaba la música que transmitía CMF, o sea, la que se llama genéricamente música clásica, pero que comprende diferentes periodos de la música de todos los tiempos. Y entonces, bueno, pues me acerqué a CMF y había una plaza de catalogador de música en la fonoteca y opté por la plaza. Y pues me dieron la plaza y ahí comencé a trabajar en la fonoteca CMF. Desde su vocación cultural, CMBF lleva al público la música de concierto cubana e internacional, pero también el ballet, el cine, el teatro, las artes plásticas, la literatura, a través de una programación variada que incluye espacios de análisis y cultura general. CMF comienza un 25 de abril de 1948. O sea, el 25 de abril de 1948. Un hombre con muchos sueños, con un gusto enorme por la música clásica, que es Orlando Martínez, con sus discos, con su tocadiscos, se acercó y fundó la estación. Ese primer día o esa primera transmisión solo tuvo 2 horas de transmisión. Fue una ópera de Puccini que se llama La Bohème, algunas obras de Lecuona interpretadas por el propio Lecuona y otras obras de Chopin para piano. Desde 1948 hasta acá han pasado tantas cosas en esta emisora y tantos cambios y ha tenido tanta progresión en busca del arte para acercarlo a la estación de radio, que ya no solamente es la música clásica la que integra la estación, sino que hay múltiples espacios que hablan de artes plásticas, de cine, de teatro, de literatura, de ballet. O sea que la emisora, en ese salto de 75 años, ha ido incorporando a su parrilla, a su programación, todo lo que tiene que ver con la cultura cubana y más allá de las fronteras de la cultura cubana universal. Me he sentido privilegiado al entrar en un equipo de trabajo donde existen grandes profesionales como es el maestro Ángel Vázquez Millares, el maestro Juan Piñera, los 2 premios nacionales, que
han dejado en mí una huella y que me han preparado desde que entré para llegar a ser lo que hoy soy, que tengo la posibilidad de hacer varios programas, no solamente como locutor, sino también como escritor. CMBF se sigue renovando, no solamente en su programación, sino que se ha distinguido por ser una gestora cultural de proyectos culturales y que se llevan a las principales salas de conciertos de la capital, y que ya esas principales salas esperan por los proyectos que se gestan en CMBF. Con el paso de los años, CMBF Radio Musical Nacional se ha convertido en una emisora moderna que busca las esencias de la música clásica en el país y en el panorama internacional, y muestra locutores con capacidad de enamorar con sus voces y permitir a los oyentes el disfrute de un espacio agradable e instructivo. Desde La Habana, Elena Godínez Dalmau para Vitrales. Momento de pausa, regresamos en instantes con otras propuestas. Recuerde que usted puede enviarnos sus opiniones y sugerencias a través de nuestro correo electrónico vitrales@icrt.cu, o también nos puede contactar a través de nuestros perfiles en las redes sociales. No se aparte, usted está en sintonía con esta mirada a la actualidad artístico-literaria en el país a través de nuestros vitrales. Asociación Hermanos Saiz. Vanguardia de la creación joven en Cuba. Literatura, artes visuales, música, artes escénicas, crítica e investigación, audiovisuales y promoción. Somos el impulso. Tenemos el talento. Abrazamos lo mismo. Asociación Hermanos Saiz. El arte nos une. Nuestro recorrido web se acerca hoy a detalles de la fiesta de la cubanía y a una joven villaclareña, Ana Belén, ganadora recientemente de una beca en una prestigiosa universidad de los Estados Unidos. Comenzamos en el sitio web de Radio Bayamo, que nos muestra el titular: celebrarán 30 años de la fiesta de la cubanía, de la periodista Elizabeth Reyes Tacé. Concebida para salvaguardar las identidades y los valores más autóctonos de la nación, la fiesta de la cubanía llegará este año a su edición número 30, prevista en esta ciudad del 17 al 20 de octubre próximo. Como es tradicional, artistas e intelectuales de diversas partes del país e invitados extranjeros confluirán en la capital de la provincia de Granma, donde un amplio programa de actividades festejará el Día de la Cultura Cubana y, de manera especial, el aniversario 30 de la cita que nació en 1994 por iniciativa del entonces ministro del sector, Armando Hart Dávalos, dedicado a los aniversarios 206 del natalicio de Pedro Figueredo Cisneros, Perucho, autor del himno nacional de Cuba, y a los 120 años del nacimiento del ilustre escritor Alejo Carpentier. El jolgorio incluirá el 22º evento teórico Crisol de la nacionalidad cubana y el segundo coloquio de pensamiento latinoamericano y descolonizador. Génesis y principal espacio de debate de la fiesta, el encuentro que auspicia el Centro de Investigaciones Históricas, Casa de la Nacionalidad Cubana, dedicará sus sesiones a profundizar en la impronta de la historiografía y la literatura en la forja de la nación. El trabajo en comisiones versará en torno a temáticas como estudios de identidad y formación nacional, procesos descolonizadores en Cuba y América Latina, y pensamiento cultural cubano, caribeño y latinoamericano. Si usted quiere conocer otros detalles de la fiesta de la cubanía, que ya se acerca, puede hacerlo si visita el sitio www.radiobayamo.icrt.cu. Mediante el artículo "Celebrarán 30 años de la fiesta de la cubanía". Vamos con otros contenidos en este recorrido web, y ahora llegamos al portal digital del periódico Vanguardia en Villa Clara, que nos presenta el artículo Ana Belén, la niña prodigio del piano, texto de la autoría del periodista Francisnet Díaz Rondón. El texto inicia con las siguientes palabras: cuando el estricto jurado de la prestigiosa Berklee College of Music de Boston, en Massachusetts, Estados Unidos, escucharon en video las interpretaciones al piano de aquella cubanita adolescente de apenas 17 años de edad, no lo pensaron dos veces.
Sin dudarlo, rompieron las reglas impuestas en la convocatoria para admitir nuevos talentos para el curso de verano de este 2024. El audiovisual de la joven santaclareña, Ana Belén Rojas Bernal, radicada en Pinar del Río, fue enviado por una amiga de la familia con la seguridad de que el enorme talento de la muchacha no pasaría desapercibido. Ana Belén ya se encuentra desde inicios de julio en el colegio soñado por miles de aspirantes de todo el mundo, pero antes quiso regalar un concierto a familiares y amigos en la sala del Museo de Artes Decorativas de Santa Clara, su ciudad natal. El impacto en el público, sobre todo quienes no la conocían, fue inmenso. Parecía increíble que a tan corta edad interpretara con fluidez y exquisita técnica obras de Chucho Valdés, Gonzalito Rubalcaba, Aldo López Gavilán, entre otros grandes. A la pregunta de sus expectativas en la vida profesional en el futuro, la joven respondió que le gustaría tocar en varios conjuntos y diferentes estilos, también música jazz, un poco de rock, además de hacer giras por el mundo. La entrevista completa usted puede disfrutarla si visita el sitio www.vanguardia.cu y en la sección de Cultura puede consultar el artículo Ana Belén, la niña prodigio del piano. Con estas recomendaciones me despido. Volveremos en otro recorrido web por los caminos de la cultura cubana. Usted continúa ahora en Vitrales. Ya estamos de vuelta, soy Rosy Amaro y esto es Vitrales. Continúe con nosotros hasta el final. A las artes plásticas dedicamos los próximos minutos de Vitrales con la exposición que por estos días puede apreciarse en la Galería Habana. Hablamos del elogio de la simplicidad, que propone una selección de trabajos del internacionalmente reconocido diseñador cubano Félix Beltrán. Así pueden apreciarse carteles, logotipos, libros, fotografías y documentos de este creador y selección de piezas de artistas visuales contemporáneos cubanos. Los detalles en el siguiente reporte. En 1962 abrió sus puertas Galería Habana, convirtiéndose en el primer repositorio expositivo de pictografías tras el triunfo revolucionario. En esta ocasión llegamos hasta aquí tras la obra del creador visual Félix Beltrán, quien durante la década del 60 y el 70 se convirtió en uno de los diseñadores más importantes del país. El también pintor, dibujante y grabador cubano se caracteriza por un enfoque conceptual del diseño gráfico, haciendo énfasis en la simplicidad como un principio elemental de una comunicación visual eficaz. Es la primera sección que está dedicada a su obra gráfica, o sea, a sus carteles. Entonces, aquí tenemos un conjunto de carteles que nosotros escogimos reproducirlos en formato digital, o sea, en impresión digital, para poder de alguna manera recrear la forma en que se colocaban los carteles en las exposiciones que se hacían de manera temporal en la ciudad en los años 60 y 70. O sea, tanto Pabellón Cuba como la Plaza de la Revolución, otros espacios expositivos, donde se utilizaba esta gráfica de manera efímera, o sea, se colocaban y ya una vez que se desmantelaban las exposiciones, eso se tiraba, no se reciclaba ni se guardaba. Y entonces, en ese sentido, decidimos utilizar esta presentación, que es una presentación un poco más abierta, no concentrada en la idea de la pieza como tal coleccionable o la pieza artística, ¿no? Sino más como la metáfora de lo que sucede en la calle o de lo que sucede en las exposiciones a nivel urbano. También ten presente que casi toda esta gráfica es una gráfica ya sea de corte social o de corte político o ligada al bien público. Seguimos hacia una sección que son, en este caso, 5 carteles que nosotros seleccionamos dentro de todo este espectro de producción de Félix Beltrán para ser reproducidos en serigrafía. Entonces,
Originalmente, estos carteles fueron diseñados para ser impresos en serigrafía y nosotros lo que hicimos fue un poco volver sobre esa idea, ¿no? Y hemos hecho una edición de 70 ejemplares de estos 5 carteles, que también son carteles emblemáticos. Y acá nos enfocamos en carteles que son más fotográficos o que combinan el elemento fotográfico con el elemento gráfico. Y 2 ejemplos de carteles que utilizan el recurso de la secuencia, ¿no? Como son estos 2, que son para concursos literarios. Pero de aquí, de esta sección, a mí siempre me ha llamado mucho la atención que es un cartel que también creo que tiene mucha vigencia, que tiene que ver con el ausentismo en el trabajo. Y entonces es un cartel que te está diciendo, o sea, no abandones tu puesto de trabajo, que cada uno de nosotros es necesario para la producción, ¿no? Y entonces, bueno, pues con una solución muy gráfica, igual como muy directa, te está un poco ilustrando esa idea de la importancia que tiene cada trabajador en su puesto de trabajo y que porque, por más humilde que parezca el puesto de trabajo, es igual necesario, ¿no? Para que los sistemas avancen y funcionen, ¿no? La siguiente sección de la exposición es una sección que tiene que ver con su diseño de logotipos. Y a diferencia de los carteles, que los carteles es un tipo de producción de diseño de comunicación que es más popular y que igual estamos un poquito más acostumbrados a ver en circuitos de circulación de galerías o de museos o incluso a formar parte de colecciones tanto estatales como privadas. El caso de las marcas o los logotipos es difícil de ver, o sea, realmente es un tipo de trabajo que tiene más que ver con el trabajo específico de diseño, con un trabajo más enfocado hacia un cliente o más enfocado hacia un concepto institucional o empresarial. Y las exposiciones o los proyectos de comunicación de la marca, más allá de la empresa que posee la marca, son escasos, o sea, no es común encontrarte este tipo de presentación. Nosotros hemos escogido un conjunto de marcas de Félix, algunas para instituciones de Cuba, otras para instituciones en el extranjero. Otro de las labores de Félix es como profesor y como teórico del diseño. Y en este caso, esta sección está dedicada a su trabajo como profesor. O sea, aquí hay 3 ejemplares, 3 libros. Este de letagrafía es un libro que formaba parte de los libros de la enseñanza básica de la Facultad de Periodismo. Para concluir esta parte, pues una línea del tiempo que nos permite ver no solamente su trayectoria profesional, sino también un poco parte de la evidencia gráfica que sustenta esa trayectoria de algunos elementos que no están, digamos, en la exposición. Algunos carteles, algunas marcas, algunas portadas de libros que no están. Incluso, sobre todo, su trabajo, el trabajo que desarrolla en México, que es a donde se muda se traslada en los años 80, y después desarrolla todo un trabajo docente, igual todo un trabajo gráfico. Por la magnificente trayectoria de Beltrán, un grupo de artistas que se sienten identificados con sus obras hicieron un recorrido por toda su labor como diseñador y montaron una exposición donde se perciben datos característicos del artista. Cuando recibí la invitación a participar en la exposición por parte de Claudio, decidí conectar, o sea, trabajar principalmente con el espacio de conexión con lo ideológico que tenía la obra de Beltrán, ¿no? Yo generalmente trabajo entre esa frontera que divide el arte con lo político, ¿no? No es ese espacio como que los separa a los dos, sino ese espacio donde se conectan estos dos espacios conceptuales e ideológicos, ¿no? Y particularmente con esta obra con la que le propuse a Claudio, una obra que había hecho ya en 2014, la realicé en España, que tenía que ver con un suceso que ocurrió particularmente en la Guerra Civil Española, en los años 30.
en donde fue una de las primeras utilizaciones del arte como método de tortura, ¿no? del arte contemporáneo, particularmente del arte abstracto que se estaba desarrollando con las primeras vanguardias, y que hay un artista yugoslavo que empezó a investigar en lo que sería la aplicación como tortura que tenían las formas geométricas, esas mismas formas que se estaban utilizando para el arte abstracto, el minimalismo, todo ese tipo de ismos de vanguardia, pero aplicados como manera de tortura en función de una ideología determinada. Catalogado como el padre del cartel cubano y uno de los mejores referentes del diseño gráfico latinoamericano, Félix Beltrán es un especialista en absorber ideas complejas y convertirlas en artes. Desde La Habana para Vitrales, Anés Rodríguez Gutiérrez. Así estamos concluyendo esta emisión de Vitrales, revista semanal de este canal de encuentro con el acontecer cultural en esta isla. Soy Rosy Amaro y no olvide que puede contar con nosotros la próxima semana. Justo a esta hora, aquí los estaremos esperando. Gracias por acompañarnos.